y nos vamos a desplazar nos vamos a ir desplazándonos en nuestro contenido para ir identificando cuáles son las herramientas con las que vamos a trabajar ahora. Ya dije plantilla de CRS y modelo de CRS para ir estableciendo ese contenido que debe tener nuestro informe de requerimiento de usuario. Permítame compartir la pantalla para que ustedes vayan observando todo el proceso de identificar nuestra ruta de contenidos. Siempre importante tener a la mano esa guía de aprendizaje. Recuérdense que esa guía de aprendizaje es nuestro manual de usuario para el funcionamiento de cada una de nuestras actividades. Y de igual forma, recuerden, tenemos actividad número 4, aquí tenemos. Evidencia 2. Actividad de aprendizaje 4, ya estamos aquí en la parte de los requerimientos funcionales y de aquí vamos a trabajar directamente con nuestros criterios de evaluación de esta segunda evidencia, que es nuestro informe de requerimiento de usuario. Aquí la tenemos, ya vamos a ir observando y vamos a ir completando cada una de las etapas que tenemos allí. Donde tenemos nuestro material de apoyo, recuerden que aquí en material complementario tenemos la plantilla en blanco, que es la que cada uno de ustedes va a trabajar. Hoy podemos tomarnos un momentico para diseñar esa parte. Si ya tienen ustedes ese logo, quien no les puede mostrar algunas herramientas en línea con las cuales podemos trabajar y diseñar ese logo que vaya a identificar su herramienta y su propuesta. Y trabajemos del material complementario. Recuerden que estamos en nuestro proceso de análisis y especificación de requisitos. Aquí vamos a trabajar con algunos de los modelos que nos presenta la plataforma para guiarnos al respecto de cómo debemos desarrollar nuestro informe de requerimiento de usuario. Fíjense, aquí tenemos 3 propuestas. Escojamos cualquiera de ellos. Vamos a trabajar con este sistema de estacionamiento tarifario. A ver, ¿será que me permite descargarlo? Yo creo que no. Esto lo tienen en Leadershare y este no me va a dejar, sí, fíjense. Este no me permite la descarga. Vamos a ver si trabajamos con alguno de los otros 2 que están allí, porque estos enlaces no permiten la parte de la descarga. Necesitamos simplemente comparar cómo están llenos. Este sí me permite la parte de la descarga. Entonces fíjense, aquí lo tenemos. ¿Qué debemos tener nosotros en nuestro requerimiento de usuario? Me permito esconderme por aquí. A ver, nuestro SRS. Vale, pero si querías más bulla, ¿oíste? Termina de salir de una vez, que los tengo aquí en silencio. ¿Qué?
Ok, muchachos, entonces aquí tenemos, compartir la plantilla. Mi plantilla es esta que descargamos, es esta que tenemos vacía. Especificación de requerimiento de usuario. Recuerden que estamos trabajando con la norma de la IEEE 830. Ella ya tiene una nueva versión mejorada donde incluye otros aspectos importantes de los stakeholders, ¿ok? Entonces debemos revisar cuáles de esas nuevas mejoras nos está pidiendo el informe que manejemos. ¿Qué debemos entregar en esta evidencia? Entonces vámonos a nuestra guía de aprendizaje y allí vamos a identificar esas características que nuestra evidencia debe tener. Guía de aprendizaje, que es nuestro manual de usuario, y ubicamos la evidencia que nos corresponde. Guía de aprendizaje. ¿Quién está haciendo esa bulla? Vale, qué falta de respeto si yo estoy trabajando. No, evidencia número 4, estamos aquí, ok. ¿Qué debe tener nuestro informe de requerimiento de usuario? Aquí está la evidencia número 2, mis corazones. ¿Qué debemos tener? Nos está diciendo que debemos manejar la plantilla, tratando de, en este caso, de implementar el estándar de esta norma. Pero nos está diciendo que aparte de la plantilla con la norma, se habla que debemos emplear también las descripciones de usuario para cada requisito. Es decir, yo tengo mis requisitos funcionales, debo aplicar la plantilla de las historias de usuario que teníamos en el material de formación de lo que representaba nuestra captura en la parte del desarrollo del software, que era la PAE, en este caso lo que correspondía a la evidencia, a la actividad número 3. Nos está diciendo que la lista que debemos incluir, porque fíjense que aquí nos dice introducción, alcance, lista de requerimientos y la versión del documento. Es decir, nuestro documento tiene introducción, tiene el alcance como siempre se ha manejado, es decir, qué y para qué y a quién se, en este caso, para qué me va a servir. Lista de requerimientos, que tiene mucho que ver con esa que ya hicimos en la primera evidencia. Y la versión del documento, ¿ok? Los requerimientos dice que se van a redactar con el modelo como acabamos de mencionar y esa descripción se van a manejar solamente con la plantilla de historias de usuario. Con respecto a la lista de los requerimientos, se debe agregar, es decir, es una información adicional que vamos a colocar allí. Esa información adicional, ¿qué me está diciendo? Que vamos a colocar la perspectiva, funciones y características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales en el formato de casos de uso y los requisitos no funcionales. Es decir, nuestros requisitos funcionales que ya tenemos identificados en la primera evidencia debemos aplicarle el formato de casos de uso. Y aparte nos indica también que cada requisito, basándose en la estructura de las historias de usuario, por historia, o sea, el cuadrito, la tablita que vamos a emplear o el formato, debe tener el número de la historia, es decir, nuestros requerimientos que establecimos en la primera evidencia, ahora debemos darle un criterio. Los que trabajamos con el criterio simplemente de la lista organizada, de ir simplemente enumerando, ahora debemos basarnos en un criterio, ya sea el de los expertos, ya sea el criterio que ustedes establezcan según los que tenemos en este caso en el material de formación de la primera actividad, donde allí nos indican que podemos darle un nivel de prioridad o jerarquizar esos requisitos funcionales de manera de organizarlos según la importancia que tengan en este caso en la empresa, ¿listo? O a nivel de desarrollo. Los criterios que van a determinar ese orden o esa prioridad, en este caso ustedes lo van a definir. La plantillita debe tener el número de la historia, el nombre de la historia, quién es el usuario que realiza esa actividad, los puntos estimados del esfuerzo, es decir, qué es lo que debe realizar, describimos cómo lo hace y
Si hay alguna observación, se coloca también. Y cuál va a ser el criterio de aceptación, es decir, se cumple o no se cumple, en este caso, la actividad y cuándo lo hace. Todo este documento, que es bastante extenso en este momento, porque todo va a depender de esos requisitos funcionales que ustedes han determinado que tiene la herramienta y que son varios, hay que hacerle a cada uno de ellos la tablita, en este caso, de nuestra historia de usuario. Entonces vamos a empezar, como quien dice, por el principio. De lo que tengo yo aquí, empezamos primero identificando mi plantilla. ¿Cuál es la plantilla? La plantilla que tenemos es la que descargamos. A ver, esta no, esta es la evidencia que ustedes de su asistencia. Mi plantilla de especificación de requisitos de usuario. La revisión, obviamente que va a ser la primera, la 1.0, porque es la primera vez que lo estamos desarrollando. ¿Cuándo cambia esta revisión? Esta revisión va a cambiar a medida que cuando el cliente va evaluando cómo estamos nosotros determinando nuestros requerimientos y empezamos un desarrollo, se vaya a incluir una nueva modificación en mis requisitos. Por ejemplo, ya no quiero que sea el usuario con contraseña, sino que yo quiero que ahora mi usuario ingrese a través de una la clave biométrica, por darles un ejemplo. Al cambiar cualquiera de los requisitos que ya previamente nuestro cliente ha autorizado, que estaban establecidos y que eran los correctos, porque ya había una retroalimentación allí de cuáles eran las funciones que iba a tener el software, cualquier modificación que se le haga, así sea por sencilla, es decir, se incluye una política de usuario, el señor quiere ahora un manual de usuario, el señor quiere que haya un mensaje de correo de texto cada vez que alguien ingrese, que se lo envíen a él, a su correo. O sea, cualquier simple detalle que se cambie de lo primero que ya hemos determinado genera una nueva revisión. Y obviamente esta nueva revisión se va a autoincrementar a medida que vayamos realizando cualquier tipo de modificación en ella. Y eso hay que expresarlo aquí. Allí se dice la nueva versión que tiene, es decir, la final, y aquí se van a ir colocando, ya añadiendo cada fila que sea representativa de una nueva modificación hecha a este documento. Como esta es nuestro primer documento en desarrollo, aquí ustedes colocan la fecha en que empezaron a trabajar, la revisión que debe coincidir con la que tenemos en la portada y la descripción, su nombre, firma y sello el departamento de calidad, o sea que ha verificado que realmente lo que se ha hecho es lo que se hizo aquí en este documento es lo que el cliente realmente quiere. Y muy importante, a ver, chicos, les voy a decir alguna cosita. Como estoy presentando pantalla, háblenme, porque no me doy cuenta cuando están allí. Ah, ok, Félix, ya lo vi. Cristian, tiene la manito levantada, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ingeniera, en donde dice revisión, ¿qué es lo que va? Revisión es la versión. Esta parte de la revisión es la versión que lo estamos haciendo. Entonces, generalmente, vamos a buscar de una vez el documento que tenemos de modelo. Aquí, mira. No, este no es nuestro modelo. Vamos a tener las dos aquí. Las voy a colocar aquí en paralelo para que podamos ir viendo y corrigiendo con la que ya tenemos, que nos dio la herramienta como una. Pero vamos a descargar esto para tenerlo mejor en Acrobat y yo la pueda visualizar. A ver, permítanme, yo descargo esta y la abrimos. No la quiero abrir aquí, yo quiero abrirla en Acrobat. Ok, ya la tengo aquí la herramienta, entonces fíjense, vamos a ir comparando y vamos revisando qué es lo que vamos a ir, en este caso, identificando en cada una de las etapas que tengo de mi documento. Estamos aquí en el título, aquí de este lado, en la parte derecha de la pantalla, voy a tener el documento ya lleno y aquí simplemente donde vamos nosotros. Aquí le falta la versión, me imagino que solamente lo van a hacer una sola vez. ¿Qué pasa con la versión? Es importante colocarla como según dice la norma, porque cualquier nueva modificación, esto automáticamente va a cambiar. Donde decimos la revisión,
En este caso sería la 1.0 porque es la primera vez que lo vamos a desarrollar. Y aquí van a colocar su nombre de proyecto, ¿ok? Especificación y aquí tenemos, aquí el nombre del proyecto de ustedes. Seguimos avanzando, aquí ya viene la parte de los integrantes. Fíjense que el manual, yo veo que aquí tenemos unos cambios que no, versión, mira aquí está la versión 1.0, la fecha, los integrantes lo colocaron aquí, me imagino porque la parte, y ya llegamos aquí al índice, nosotros no tenemos el índice aquí. Importante, otra cosa que les dije, mis corazones, el logo. Las propuestas del logo tienen que ver mucho con el nivel organizacional o empresarial. Si ya el lugar donde ustedes tienen o van a aplicar la herramienta ya tiene un logo establecido, registrado o empleado que automáticamente identifica la marca del servicio, colóquenlo aquí. No hay ningún inconveniente. Se ahorran el trabajo de tener que diseñarlo. En el caso de que no sea así y que ustedes, su producto es totalmente innovador, ustedes deben desarrollar un logo. La idea es que ese logo represente esa y esté relacionado con lo que va a desarrollar y van a desarrollar y a programar ustedes en su software. Listo. El logo, hay muchas herramientas en línea que les permiten hacer esa parte de los logos. Si quieren más tardecito trabajamos y les muestro algunas para que puedan, los que no han desarrollado el logo allí. Y colocarlo porque ese logo se va a manejar mucho en los encabezados de pie de página. Parte de la revisión, aquí no la tenemos, no la identifico aquí, no, esta parte la omitieron, vuelvo y repito. La revisión, esta tiene que coincidir con la que tenemos aquí, que es la versión con la que estamos trabajando, listo. Revisión 1, esta parte no la vayan a eliminar porque es súper importante, porque fíjense que aquí es donde nuestro cliente, me imagino que el documento que tenemos de ejemplo no lo tiene porque era más académico que de la parte de parte laboral, por decirlo de alguna forma, y es importante porque fíjense que aquí es donde tenemos nuestra aceptación del cliente, que todo lo que está descrito allí en este documento es realmente lo que él quería, lo que quiere programar, porque acuérdense que esta etapa del SRS es un antes. Entonces, obviamente él dice, mire, lea el documento, identifique si esto es lo que realmente usted desea para su proyecto, para su desarrollo, porque de aquí es que nosotros nos vamos a basar a programar. Ah, bueno, entonces él tiene que tomarse su tiempo para revisar toda esta cantidad de cosas que colocamos describiendo nuestro producto y él debe dar esa aceptación. Continuamos y fíjense que aquí en la parte que les había mencionado del encabezado siempre se van a manejar ese mismo logo con el que se identifican ustedes en su herramienta. Nombre del proyecto, ese nombre del proyecto es su desarrollo. Página web, interfaz, sistema. Debemos, según lo que vamos a programar, o para lo que va a permitir nuestra herramienta y de darle un nombre que lo identifique. Ese factor diferenciador que ustedes consideren, pero a veces no sé qué nombre darle, no hay ningún problema, esas cosas pueden ocurrir. ¿Cómo puedo sacar yo nombre? Busquen en internet, nombre de sistemas de información, nombre de aplicaciones, nombres de desarrollo de software, y van a tener una cantidad de cosas que existen en el mundo que les puede servir a ustedes para guiarse y sacarle un nombre. Aplicación web, desarrollo web, o sea, el nombre ya es propio de cada uno de ustedes y ese es el que le va a identificar. Y en el caso que estemos trabajando directamente con un área laboral, si la persona le gusta un nombre específico, entonces obviamente hay que considerar lo que nuestro cliente desea. Entonces, si usted le da una propuesta y él dice, no, mire, ese nombre no me parece que esté adecuado, yo quiero que tú pongas otro nombre que el cliente lo maneja, hay que pensar en ello y seguir trabajando. Recuérdense que siempre hay que tener ese nivel de satisfacción con nuestro cliente y el nombre no va a alterar o disminuir las funcionalidades de la herramienta. Entonces, la idea no es entrar en conflicto con nuestro cliente. Llegamos y continuamos, entonces ahora aquí viene la descripción de lo que tenemos, que es el índice. En este caso lo llamamos contenido, introducción. Entonces aquí está la parte de lo que es, vamos a poner esto un poquito más grande para poder verlo mejor. Aquí está.
ámbito del sistema, descripción. Fíjense que hay cosas que podemos omitir si consideran que no son relevantes, pero no adicionar cosas que no pertenezcan en este caso, a la herramienta. Comenzamos con la introducción, el propósito, el ámbito del sistema, que en nuestro caso aquí sería nuestro alcance, definiciones y referencias y la visión general. Visión general del documento, aquí lo llamaron resumen. Fíjense que son muy parecidos y aquí empezamos a describir. Ojo, no es que tenemos que hacer toda esta cantidad de interfaces o esta cantidad de requisitos. Todo va a depender de la herramienta con la que vamos a desarrollar. Entonces, según eso, recuerden que aquí tenemos que incluir ya nuestras historias de usuario según nuestros requisitos funcionales, que es lo que nos está pidiendo la evidencia. Otros requisitos si van al caso, si no, de una vez trabajamos con apéndices, que serían nuestros anexos. Fíjense que aquí, si son necesarios manejarlos, solamente se colocan, si no, simplemente se omiten. La introducción. ¿Sobre qué trabaja la introducción? La introducción va en función de lo que es el documento, no de la propuesta OH. La introducción es del documento. Aquí ustedes llegan a su introducción y empezamos, aquí lo dice claramente, ustedes lean todo lo que está en la parte del texto azul y cámbienlo a, en este caso, en orientación a su proyecto. Listo. Aquí nos dice que la introducción va en función de que este documento llamado requisitos de software le permita. Entonces aquí fíjense que aquí lo tenemos. Explicará y analizarán los requisitos del proyecto y colocan el nombre de su proyecto y adaptado bajo la norma y así como la tenemos aquí en este momento. Como les mencioné que los modelos nos van a servir muchas veces hasta para reinsertar parte del texto. Es importante, obvio que no lo vamos a copiar igual porque el sistema no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero hay mucha parte de desarrollo que podemos implementar y trabajarlo aquí orientándolo siempre a nuestra propuesta. El propósito es el propósito del documento. Todo lo que es introducción es del SRS. Aquí todavía solo mencionamos a nuestro sistema. Aquí el propósito del documento, o sea, ¿hacia quién va dirigido? ¿Para qué lo estamos haciendo? Alcance, entonces aquí sí vamos un poquito más hacia allá y el alcance va en función de qué me va a permitir hacer la herramienta. ¿Para qué estamos nosotros desarrollando esto? Entonces, esta es la parte del ámbito, empezamos a hacer la descripción aquí general. Acuérdense que esto es una introducción, es una descripción general de lo que nos va a permitir hacer la herramienta. Personal involucrado, fíjense que aquí lo omiten. Aquí lo omitimos, en este caso, en este documento lo omiten en la introducción y en el material de la plantilla si nos habla. ¿Por qué trabajamos? Esto es el personal de las personas, valga la redundancia, que van a generar el desarrollo. Es decir, si estamos trabajando bajo metodología, estos nuevos enfoques y metodologías, ya dijimos que ellos orientan el desarrollo hacia la personalización de las actividades, es decir, cada quien va a desarrollarla en función de lo que conoce, de manera de que cada equipo funcione de la forma más eficiente posible, porque si yo estoy en el área que a mí me gusta, en el área que yo siento que la domino y que la manejo mucho mejor, es evidente que el desarrollo que yo voy a hacer va a ser mucho más claro, voy a estar satisfecho con el trabajo que estoy haciendo y eso es uno de los principios que trabaja las nuevas metodologías de desarrollo. Obviamente que aquí en la parte del personal involucrado, si solamente están ustedes, se colocarán ustedes allí. ¿Qué otra persona podemos estar trabajando? Ojo, todo lo que tengamos que ver con los stakeholders, recuérdense que ya los hemos identificado, todas esas personas necesarias, también debemos colocarla aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una fuente primaria que va a estar en contacto permanente con nosotros para darnos y verificarnos toda la información que vamos manejando y que vamos generando, debemos colocarlo allí. ¿Por qué? Bueno, porque más adelante en nuestra parte de gerencia de proyectos, como lo estamos manejando, este enfoque de nuestra formación, debemos trabajar de presupuesto, debemos trabajar de planificación, de costos, y el que yo tenga una o dos personas adicionales, eso es un costo que yo debo incurrir. Entonces es importante identificar aquí quiénes son.
Si resulta que yo tengo una persona que tengo que estar trasladando hacia mi área de desarrollo para que esté verificando ciertas condiciones de mi sistema o de mi aplicación, eso me va a generar gastos de traslado. Y eso también debo colocarlo aquí si hay alguna otra persona, aparte de los que programamos, que esté allí evaluando constantemente o que forme parte de este proyecto, porque el proyecto no solamente son los que codifican, sino todos los que ayudan en esta etapa del desarrollo, se debe colocar aquí. Definiciones y abreviaturas, bueno, fíjense que en este caso ellos llamaron CIA al sistema con el que están desarrollando. Un ejemplo, hubo un sistema que estaban desarrollando hacia para el comando de una policía y entonces ellos lo llamaron Sistema Integrado de Acceso al Comando Policial y entonces lo llamaron CIRCAPOL. Esos nombres son simplemente combinaciones de las iniciales, tienen mucho que ver con esta parte de combinar adecuadamente esas iniciales o esa primera y segunda letra o incluir el nombre del dueño del cliente. Esas definiciones que usted o ese resumen que le van a dar, esa abreviación que le vamos a dar a todo el desarrollo del sistema, porque ¿por qué lo resumimos? Para evitarnos tener que colocar todo el nombre del proyecto cada vez que yo vaya a hacer referencia en el documento, sino que aquí en nuestra introducción de una vez nosotros colocamos, cada vez que yo tenga estas 4 siglas, me van a representar el nombre del proyecto con el que yo voy a desarrollar. Entonces me va a permitir estar, al menos en la redacción, ahorrándome toda esa cantidad de espacio. Listo. ¿Qué tenemos aquí en este caso? Entonces, aquí ya venimos con las definiciones y los acrónimos que ustedes tengan con respecto a algún elemento que estemos usando a nivel en todo el documento. Referencias, importante. Fíjense que muchas de ellas hablan de la misma norma y lo tenemos aquí. Estas referencias van a ser en función de todo ese material bibliográfico y digital que ustedes empleen para hacer el desarrollo de su documento. Pueden colocar algunos de referencia y de igual forma eso se va a poder ir introduciendo a medida que vamos avanzando. Resumen. Este resumen es donde simplemente se dice cómo está organizado nuestro documento, es decir, este SRS. Bueno, mira, el SRS tiene una descripción general, me voy a mi índice y prácticamente describir lo que yo tengo aquí en mi índice. Tenemos una descripción general, tenemos una descripción de los requisitos y tenemos una sección que habla de apéndice. Entonces, esta parte de la visión general, que lo llaman ellos aquí resumen, es simplemente describir cuáles son las partes que tiene su documento. Llegamos aquí, fíjense que ya terminamos con la primera etapa. No es tan complicado y vamos revisando. Entonces ya aquí es donde entra, y tú dices, pero es que yo todavía no he programado, yo no sé nada del área de programación. Todavía es que aquí nosotros no estamos tirando código como es el verbo que manejamos. Aquí simplemente estamos comenzando a hacer ese esbozo de lo que, o imaginar, o ya estar. Recuerden que ya tenemos unos requisitos funcionales de lo que su herramienta tiene que aplicar. Entonces, en esta altura y con el análisis que hemos desarrollado, ya ustedes tienen que estar en capacidad de determinar para qué va a servir su herramienta, qué va a permitir. Entonces aquí empezamos a hacer esa parte de la perspectiva, es qué va a garantizar si yo empleo la herramienta en este momento. Entonces hemos visto que, recuérdense que en ese informe, ese formulario que hicimos del instrumento, muchas de las palabras que los que emplearon analizadores léxicos eran tiempo, muchas de las palabras que utilizamos también era confiabilidad, era acceso. Eran términos que estaban asociados a ese desarrollo que ustedes van a manejar, entonces eso es lo que tenemos que colocar aquí en la parte de la perspectiva. ¿Qué me va a permitir hacer nuestra herramienta en el área donde la vamos a aplicar? O sea, solamente es esa visión de que qué va a pasar si yo implemento la herramienta. Mira, vamos a trabajar mejor, va a haber más eficiencia, se van a reportar de forma segura los datos. Lean porque recuerden que hay muchos ejemplos que tenemos allí. Yo puedo ir comparando y sacar alguna que otra característica y la coloco allí en la parte de la perspectiva. Pero es importante que ustedes, como son en este momento los involucrados en el desarrollo, estén claros
¿qué les va a permitir hacer la herramienta? De igual forma, así sea porque ustedes se lo pidieron o así sea lo que sea mi iniciativa propia, el desarrollo, siempre vamos a generar un beneficio a alguien. Entonces, eso es lo que me dice aquí la parte de la perspectiva. Listo. Continuamos con las funcionalidades. Fíjense que todo esto es como muy general, porque es lo que me va a permitir como lector ir introduciéndome al mundo del sistema que yo voy a, o al software o la aplicación que ustedes van a ir desarrollando y identificarlo. ¿Cuáles son las funcionalidades del producto? Entonces, estas funcionalidades que me va a permitir hacer de forma muy general. Registrar datos, generar consultas o asignar citas, generar reportes, de forma muy general. ¿Qué me va a permitir hacer el producto? Listo. Características de los usuarios. Entonces, fíjense, ¿por qué? Es lo que volvemos otra vez que lo hemos mencionado mucho, porque es importante hablar de los usuarios. Porque hay algunas características funcionales que vi por allí que hablan de manuales de usuario, hay algunas características no funcionales que me están hablando también de esa capacitación de esos usuarios, hay algunas características que me dice que si hay usuarios que no dominen la herramienta, tiene que haber un manual de ayuda digital, o sea, un tutorial que me permita el uso. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar permanentemente, nosotros desarrollamos el producto, fue un servicio y chaulín, nos vemos, a menos que ellos generen un contrato de mantenimiento y yo voy a mantenimiento del sistema. Pero muchas veces lo que representa la capacitación de los usuarios no es nuestra responsabilidad después que entreguemos, después de cierto tiempo, según nuestro contrato establecido, esa parte de enseñarle a los usuarios que van a manejar lo que hay allí. Entonces, generalmente es importante identificar cómo funciona mi usuario. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas personas que trabajan, ay, no, mira, colócame noticas de comentarios, colócame notas cuando el mouse over, o sea, cuando el mouse pasa por esa, como lo tiene el Windows, que ustedes se quedan un tiempito ahí paraditos sobre cualquier icono y el icono les va a desplegar como esa ayuda, ese significado de lo que, en este caso, lo que hace ese botón, ese icono que representa ese botón, y de una vez le está colocando en este caso su tecla de acceso rápido. Eso debemos programarlo y pensando también en esos usuarios que tal vez no tengan ese conocimiento. Entonces, eso que está allí también forma parte de la ayuda adicional que la herramienta debe implementar. Entonces, descripción de los usuarios. Fíjense que ellos manejan aquí un formatico, lo hicieron en esta forma, no entendí por qué, pero bueno, la idea es que, como nos dice nuestro requisito, vamos en función de la norma. Restricciones. Restricciones son aquellas limitaciones que yo voy a tener para que, ojo, funcione bien, correcto. Tiene mucho que ver con aquella parte de los no funcionales, pero son como esas garantías que nosotros debemos también. Pero es que eso no es lo que yo voy a programar, no. Nosotros estamos analizando, nosotros estamos generando un documento de análisis y el análisis involucra contexto. Análisis involucra todo ese entorno donde se va a aplicar la herramienta y debemos tener también esas garantías de que donde nosotros vayamos a implementar la herramienta va a funcionar de la forma correcta. ¿Cuáles serían principalmente esas restricciones? Van en función de la seguridad, que es un requisito no funcional. ¿Por qué? Bueno, porque la seguridad involucra automáticamente el buen funcionamiento de cualquier cosa, de que las personas sean las correctas y las que estén implementando la herramienta. Y eso a la larga siempre es una garantía de que el sistema va a funcionar como corresponde si las personas encargadas de trabajar con ellos son las correctas. Entonces, nosotros también se sugiere, hacemos sugerencias, hacemos recomendaciones, hacemos listas, en este caso, de solicitudes que se deban hacer en función de que nuestra herramienta vaya a funcionar de la forma más correcta posible. ¿Listo? Suposiciones y dependencia, eso también significa tener algún otro software adicional para que algunos de los documentos o archivos que genere nuestra herramienta trabajen de la forma también correcta. Es ese plugin que nosotros a veces vemos que descargamos de alguna de las páginas cuando ingresamos y él te dice, mire, yo necesito descargar
Muchas veces lo manejamos ahora con las famosas cookies. ¿Qué son esas cookies? Bueno, esas cookies son simplemente otros plugins que unos adicionales o algunas extensiones que la herramienta necesita para trabajar correctamente. No quiere decir que no vaya a funcionar, sino que si yo quiero que trabaje al 100%, esos famosos cookies o plugins son los que le van a permitir ese funcionamiento correcto. Entonces, eso, si tu herramienta va a necesitar alguna otra por allí software que le permita trabajar al 120%, entonces esta es la parte que se coloca aquí en las suposiciones y dependencias. Y fíjense que ya terminamos mis dos partes iniciales de nuestro requerimiento de usuario. Requerimiento futuro, ojo, esto va a depender mucho de esos requisitos funcionales que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque hay personas que digan, ay, pero es que tal vez más adelante tú podrías ayudarme ahí, me le agregas un módulo adicional que me permita registrar otra información. O sea, eso tal vez, o ese en algún día, o ese imaginándonos en un futuro, ay, pero es que yo lo tengo ahorita nada más para Medellín, por darles un ejemplo, y me gustaría que la otra oficina que yo tengo por allá en Río Negro también pudiese conectarse. Eso es en un futuro, o sea, esa visión expansiva, esa visión de emprendimiento, esa visión de progresar que tienen a veces los negocios, también automáticamente se trasladan a nuestro desarrollo. Y eso es una de las requisitos no funcionales que se llama la escalabilidad, es decir, qué tan eficiente es mi sistema que próximamente me va a permitir incluirle otros módulos, otras funciones u otros requerimientos que la persona tenga. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que un sistema que yo ya haya desarrollado, un software que yo ya haya desarrollado, venga otra persona? Ojo, si eso fue en este caso pagado, nuestra herramienta fue paga, a nosotros nos dijeron, mira, yo necesito este servicio, obviamente los clientes son los que se van a quedar con sus derechos de autor, porque nosotros solamente estamos haciendo el servicio y él es el que pagó. Los clientes van a exigir en muchos casos exigen ese código fuente porque ellos lo pagaron. Todo va a depender también de qué tipo de contrato nosotros vamos a manejar con nuestros clientes, porque los contratos que se establezcan son los que van lógicamente a definir esos términos que a veces son muy confusos y que la gente se confunde, de que yo te voy a llamar cada 5 o 6 minutos y tú tienes que estar aquí prestándome apoyo con la herramienta porque no entiendo cómo va esto. Entonces, eso significa una parte de soporte, eso significa mantenimiento, eso significa disponibilidad. Entonces, es importante saber hasta dónde nuestra herramienta va a facilitar las cosas. Y si más adelante la herramienta también puede incluir otros procesos. Si solamente estoy por ejemplo, en este ejercicio que tenemos aquí del CIA, que es una parte académica, lo veo que solamente son notas. Ay, pero más adelante yo quiero que la herramienta, los papás también puedan ver la nota y no solamente el personal que trabaja en la institución. Más adelante. Entonces, ese más adelante, si ustedes lo consideran necesario, se coloca aquí en la parte de un requerimiento futuro. ¿Listo? O si la persona tiene 2.000 clientes y resulta que con la implementación de la herramienta los clientes les llegaron a casi a 50.000, obviamente que el servidor que tiene, si lo tenemos tan básico, con un número de concurrencia de hasta 2.000 clientes y resulta que ya estamos en 50, nuestra página no va a servir para nada, eso se va a estar cayendo cada rato. Entonces, ese requerimiento futuro también incluye eso, o sea, nosotros también tenemos que ser visionarios junto con nuestro cliente y qué podemos mejorar a futuro. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar nosotros estar allí con él. Nos va a garantizar que si va a haber alguna nueva modificación o un nuevo cambio para mejorar, nosotros vamos a hacer la primera opción con ellos. Eso en el caso que lo necesite. Si no, solamente en este momento necesito esto, cumplimos con lo que el cliente necesita. Tercera sección. Entonces aquí ya vamos con requerimientos específicos, ¿ok? Cuando hablamos de los requerimientos, es de aquí donde viene toda la parte más extensa, donde debemos identificar qué. Por ejemplo, mi lista de requisitos funcionales mis requisitos funcionales tienen mucho que ver con la parte de requerimientos específicos. Es decir, ya yo tengo que empezar a ver cómo
a imaginarme cómo va a ser ese sistema, qué módulos va a tener, qué pestañas va a tener, qué colores. Ya a esta altura nosotros debemos estar claros cómo me gustaría hacer, qué me gustaría que tenga. Que en este momento no sé programarlo, no importa, pero yo primero lo diseño. Yo antes de colocarme, si yo soy costurera y antes de colocarme una nueva prenda, yo primero tengo que cortar en su trazo, identificarla o imaginarme cómo se me vería y ya entonces ahí yo sé que se me va a ver bien y empiezo el corte. Lo mismo ocurre en cualquier desarrollo, no solamente de software, en cualquier desarrollo a nivel mecánico, hidroeléctrico, nosotros siempre hacemos un modelado. Y ese modelado es imaginando cómo va a ser la herramienta ya lista. Y eso es lo que entra en esta parte de aquí, en nuestros requerimientos específicos. Fíjense. En este caso, los requerimientos de interfaz que ellos están mencionando aquí, aquí la norma nos habla, ustedes recuerdan que yo les dije que cada requisito nosotros lo íbamos a identificar con RF, que significa requisito funcional, en nuestro diagrama de casos de uso. ¿Qué se hace aquí en este caso? En este caso es la parte que hablan allí de priorización de los requisitos. Esa priorización de los requisitos es eso que tenemos aquí en este lado, en la parte del modelo. ¿Qué significa priorizar? Bueno, yo voy a empezar a escribir y yo agarré que mis requisitos funcionales, yo hice mi caso de uso, identifiqué las tres personas que van a trabajar y lo que hace cada una de ellas en el sistema, lo que va a hacer o lo que tenga autorizado y permitido hacer dentro del sistema. Perfecto. Resulta que en el orden secuencial en que vienen identificados mis casos de uso, yo les puse RF1, RF2 porque son requisitos funcionales. Y empiezo a trabajar esta parte que es lo que nos menciona allí en uno de los criterios de evaluación de las condiciones que vimos en nuestra guía de aprendizaje, que deben estar priorizados mis requisitos. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo vamos a hacer a través de esta tablita. ¿Cómo se llama? El número de requisitos según el orden que le dimos en esa identificación o en ese modelo diagramático. Si lo tienen en diagrama, aquí, donde viene la parte de los requisitos específicos, aquí montamos nuestro caso de uso del sistema propuesto. Ahora los que hicieron el trabajo doble la vez pasada, que hicieron el sistema, hicimos el caso de uso del sistema o del software o de la aplicación con la que vayamos a proponer, ahora aquí sí lo podemos colocar. Y empezamos, coloco mi caso de uso aquí, con su identificación de cada uno de los requisitos funcionales y simplemente voy a insertar tantas tablitas así con copiar y pegar aquí en el documento. Recuérdense que todo lo que está en azul hay que borrarlo y empezar a colocar tantas tablitas como estas que tengo aquí de priorización de requisitos como requisitos funcionales yo tenga del sistema. Si tengo 10 requisitos funcionales, entonces tendría que tener 10 tablitas allí porque ellas son las que me están indicando cuál es el nivel de importancia que tiene ese requisito, que era una de las condiciones que estaban bien detalladas en nuestra guía de aprendizaje. El nombre del requisito, cómo se llama, el requisito 1, ingresar usuario. Ok, requisito 1 es el ingresar el usuario. ¿Qué tipo de requisito es? Mira, ve, para ingresar el usuario es por primera vez, es un requisito. Cuando hablo de restricción, por ejemplo, cuando me piden contraseñas, cuando valido usuario es una restricción de seguridad, cuando si hay, dependiendo de algunos desarrollos que hablan, que tienen un horario establecido para generar las agendas, la restricción puede ser un horario de trabajo, puede ser una restricción. Entonces, todo va a depender siempre de lo que ustedes tengan ya identificado que va a ser su propuesta. Fuente del requisito, es decir, ¿de dónde va a salir la información de ese requisito que tengo allí? Ah, mira, la fuente de requisitos, si es ingresar usuario, el usuario, colocamos allí. ¿Por qué? Porque él es el que me va a, en este caso, insertar la información que yo necesito allí. ¿Qué prioridad tiene el requisito? Ah, mira, el requisito puede ser, yo considero que puede ser de media, ingresar un usuario. ¿Por qué de media? Porque en este caso puede ser... no es opcional porque se supone que él se está ingresando, pero tampoco es de una prioridad alta porque yo considero en mi desarrollo que los requisitos
que serían para mí de prioridad alta tendrían que ser con el manejo de la información que ya está en mi base de datos. El acceso a la base de datos es un requisito en el caso alto, porque va a necesitar seguridad y protocolos, en este caso para el manejo de la información. Validar a un usuario puede ser un requisito de alto, porque yo tengo que entrar a base de datos, verificar la información que está allí, volver a subirla y determinar a través de un proceso que ese usuario sí exista cuando necesita hacer alguna de las operaciones. Entonces allí simplemente colocamos el requisito y vamos haciendo la priorización de los requisitos que hemos identificado dentro de mi herramienta de trabajo. Requisitos comunes. Cuando hablamos de requisitos comunes es lo que van a tener todas las interfaces, es decir, lo que va a tener todo el sistema que va a estar de forma repetitiva. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la interfaz? Si nosotros lo vamos a trabajar con ayudas, sonidos, cambio de letras para las personas que tengan dificultades visuales, que tengan esa opción de que la fuente pueda aumentar más, la parte visual cómo va a estar, si eso va a ser interactivo, si va a ser una página estática. En este caso, fíjense en el ejemplo, ella nos está describiendo aquí que va a tener un mensaje de bienvenida. Hay algunas opciones, por allí leí unos requisitos funcionales, no funcionales, que hablaban de un tutorial así tipo escena. Ustedes abren la página de Sofía o de Territorio y aparece siempre una ventanita allí donde nos dan información adicional antes de ingresar al sistema. Entonces, eso también es un requisito que podemos mantener como no funcional y lo puedo colocar y lo voy a describir aquí. Tutoriales, noticias importantes, enlaces de interés. Si yo quiero que salgan primero que todo mi proyecto, mi menú o mi página, yo lo puedo colocar describiéndola de la forma como va a visualizarse esa opción. Cómo se van a hacer los menús. Hay menús que se abren dentro de la página, o hay menús que se despliegan hacia abajo, hay menús que están insertos, es decir, todos son como una escalera, o hay menús que son que pueden ser muy llamativos, o solamente los voy a tener en la parte superior, así como una barra. Todas esas opciones es lo que significa la parte de interfaz, es decir, ese contacto con mi usuario. Y ustedes van a describir eso aquí. O sea, imaginarnos cómo, fíjense que aquí nos está hablando los botones que van a tener según los perfiles del usuario. Cómo va a ser el inicio de la sesión, qué cosas, cómo va a ser el encabezado. Sí, o sea, ya aquí todo lo que es la parte visual de la herramienta, aquí debemos hacer la parte de la descripción donde dice interfase de usuario. Si ustedes quieren, si hay alguno que pueda en este momento, fíjense que todo es textual, aquí muy poco se maneja la parte visual. Ay, profe, pero yo puedo hacer una pantallita y colocarla ahí. Hay algunas personas que lo hacen, pero la idea no es que mostremos en este momento elementos visuales. ¿Por qué? Porque los elementos visuales corresponden a esta etapa del prototipo. El prototipo es esas pantallas que sí debemos desarrollarlas, pero no en este momento. En este momento solamente identifico cómo va a ser y lo describo. ¿Por qué? Bueno, porque en este momento es lo que primero va a revisar el cliente de qué es lo que va a tener la herramienta. Si yo empiezo a bombardearlo en este momento con elementos visuales, tal vez pueda cambiar alguna de las perspectivas, de lo que él espera, de que no me gusta así, de que yo quiero cambiarlo así, y entonces me va a generar inconvenientes en el desarrollo del documento, y esa no es la idea. La idea es que yo simplemente describa, así como lo visualizamos allí, qué es lo que va a tener, en este caso, mis interfaces, para que él se lo imagine. Identifique esos requisitos que están allí y esos son los que va a cumplir. Perfecto, lo evidenció, lo leyó. Mira, todo está muy bien en la parte de lo que es una interfaz. Entonces, mira, pero nada más habló de aquí de interfaz. ¿Qué pasa con la parte del hardware? También, ojo, si nosotros necesitamos que el equipo, que nos dimos cuenta que el equipo con el que está trabajando nuestra empresa, realmente para insertarle, él quiere que trabaje con servidores en la nube, que tengamos una conexión a nivel de disponibilidad como un requisito no funcional de 24/7, o sea, mi página siempre tiene que estar montada y disponible. Eso va a generar un consumo de recursos
de hardware, y si me doy cuenta que no lo tiene la empresa, yo lo sugiero aquí. En la parte de la interfaz de hardware, ¿qué características sugiero? Porque también acuérdense que esto es una propuesta todavía. ¿Qué características sugiero que vaya a tener la herramienta? Mira, yo mínimo necesitan, aunque sé yo, un iCore 9 que te garantice, aunque sea 5 o 6 años más, el funcionamiento perfecto, listo. Mira, tu cableado lo tienes UTP4, UTP5, no, yo te recomiendo UTP6 porque se limitan, o sea, la conexión va a ser mucho más fluida, evitamos esas interferencias que se generan por la parte externa, el calor, el ruido, que puedan intervenir, qué sé yo, en la comunicación. Ah, mira, pero resulta que tú quieres que el sistema también les brinde un servicio adicional a conectarse, si lo voy a hacer tipo app, porque para mí hay una sugerencia que lo quieren tipo móvil, y la persona llega aquí y no tiene internet. Entonces, ¿cómo se va a conectar si no tiene internet para hacer las solicitudes de los productos? Ella quiso llegar aquí al sitio a comprar. Ah, bueno, entonces también nosotros tenemos que plantear, fíjense que no solamente somos de desarrollo, nosotros tenemos que también tener conocimiento en la parte física. Ah, bueno, necesitamos una conexión, necesitamos un router, ajá, qué amplitud, háblame de la velocidad de ese router, háblame de la cobertura de ese router, cuántas antenitas va a tener. Entonces, toda esa parte de requerimiento de hardware que ustedes vayan a proponerle, porque lo va a necesitar, en este caso para que funcione adecuadamente nuestro equipo como ellos lo desean, se coloca aquí. Igualmente la parte del software, muchachos. ¿Qué pasa con el software? Bueno, si nosotros vamos a decir, no, mira, igualmente, requisito como restricción. Mínimo tienes que tener un Windows 10 instalado y licenciado. Porque eso de estar la pantallita saliendo, que mira, que la licencia, que cómpramelo, que si tú vas a trabajar con un PDF, imprimir archivos en PDF para descarga, y resulta que la cover ni siquiera lo tienes en licencia gratis, no te va a abrir. Evitar esos conflictos a nivel de con otras herramientas o lenguajes que te existan en la computadora o que manejen nuestros clientes, es importante trabajarlo allí. ¿Por qué? Bueno, porque si yo le estoy diciendo a ellos, mira, yo lo estoy haciendo en función de trabajar con un Chrome. Y es uno de esos requisitos que nosotros vemos cuando abrimos Sofía Plus. ¿Qué nos dice Sofía Plus en esa pestaña al inicio? Por favor, coloque una Explorer, navegador Mozilla, tal versión. ¿Y por qué? Porque los elementos visuales que se colocan a nivel de desarrollo web, es decir, lo que trabajan los CSS, esos estilos, muchas veces también los lenguajes, en el caso de los JavaScript, se ejecutan a nivel del browser. Y entonces, si no lo tenemos actualizado con las nuevas extensiones, con los plugins, tal vez haya algunos códigos que no se ejecuten. Y entonces eso se ve feo cuando esas partes de nuestras páginas quedan estáticas teniendo movimiento. Ay, pero ¿por qué no se mueve? No, resulta que tú estás trabajando en un navegador que no corresponde, no tiene los mínimos requisitos y eso hay que colocarlo allí. Ay, mira, yo necesito un Windows 10 mínimo versión tal. Necesitamos un browser Chrome o Mozilla versión tal. Si lo vamos a tener en móvil, recuerden que programar móvil es un poquito más complejo porque yo lo voy a programar en función de la versión del sistema operativo. Pero yo lo voy a programar mínimo para el Android más básico que tenemos ahorita, que la última versión es el 10, porque ya todos son de 11 hacia arriba. Bueno, entonces lo programaste, hay que decirlo allí. Para que se ejecute correctamente debe tener la versión Android 10 punto y algo o superior. Esas cosas entran aquí en las interfaces del software. Que no lo podemos hacer para trabajar en privativo con la gente de la Mac porque resulta que todavía no está autorizado. Entonces se coloca allí. Tenemos limitaciones, ejecución en plataformas, en móviles, Apple por restricciones del sistema. Listo. Parte de la comunicación. Esto tiene que ver, interfaz de comunicación, tiene que ver mucho si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con fuentes, con información que venga de otro sistema. ¿Cómo así? Bueno, sí. Nosotros estamos así como las plataformas, lo que son las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago tienen súper requisitos aquí en esta parte de la comunicación. Porque mi pasarela de pago primero me confirma a mí. Después tiene que confirmar al banco. Y después confirmar la transacción. Entonces, todo eso son lo que llamamos aquí interfaces de comunicación. Si yo necesito trabajar con mecanismos de interoperabilidad,
qué necesito, qué servicio, cómo acceso, o sea, quién me presta a mí en este caso la comunicación, quién me facilita a mí el acceso. Ah, mira, yo necesito verificar unos datos de la registraduría porque mi sistema necesita ver si la persona está viva o está muerta. Eso puede ser un requisito que trabajemos nosotros. Obviamente, ¿cómo verifico yo que una persona está viva o está muerta en línea? Tengo que hacerle una solicitud a la página o al servidor, en este caso de la registraduría, donde yo simplemente con los datos que la persona me incluyó, yo los mando a esa página, yo hago la consulta de forma interna en mi servidor y él simplemente la registraduría lo que me va a responder es un sí o un no, más nada. Ella no me va a traer los datos de la persona, ella no me va a traer toda esa información confidencial que la persona tiene en la registraduría, porque eso no son las comunicaciones que se manejan a nivel de interoperatividad. Simplemente son verificaciones, sí o no, existe o no existe. La información no se la comunican entre diferentes plataformas porque eso no ocurre nunca. Imagínense cómo fuesen las cosas bancarias si se manejara la información tan fácil y tan cómodamente transmitiéndose por mensaje. Esto es en el caso del que la herramienta lo necesite. Fíjense que si en ninguna otra parte considero yo que haya algún requerimiento adicional, trabajo solamente con las interfaces que manejo. Entonces, hasta este momento estamos trabajando a la 3.1. Miren toda la información que nosotros ya podemos empezar a trabajar de SSRS. Voy a colgar aquí, en este momento a suspender lo que significa la presentación para escuchar inquietudes y preguntas que ustedes tengan en este momento. El informe es un poquito largo y eso sí tienen que estar conscientes de eso. ¿Por qué? Porque este es prácticamente el informe que entregamos a nuestro cliente. Nuestro cliente va a leer toda esa información y va a determinar que si está conforme con lo que aparece allí o no está conforme con alguna otra característica que hayamos descrito de la herramienta y automáticamente se modifica. No, la versión sigue siendo la misma mientras no se haya publicado, es decir, mientras nuestro cliente no haya firmado ese acuse de recibo de que está satisfecho, sigue siendo la misma versión. Se firmó la versión y se publicó para los encargados del diseño, empezar a trabajar con lo que empiecen a estructurar toda esta parte de lo que es software, arquitectura y datos. Y entonces, de ahí en adelante, cualquier otra modificación que se genere, sí va a generar, en este caso, un cambio de la versión y la revisión que tenemos en ese documento original. Entonces, ya tenemos hasta ahorita mucho material de trabajo. Entonces, ¿cuál es la dinámica? La plantilla la tienen disponible. Vayan leyendo de esos modelos que se han publicado y que se han facilitado ahí en plataforma para que vayamos comparando. Ya debo imaginarme cómo va a funcionar la herramienta, que me las imagino y no quiere decir que la tenga que codificar en este momento, no. Ustedes son en este momento la fuente, ahora ustedes se convirtieron en su fuente primaria. Ya ustedes tienen la información necesaria para saber qué van a programar, qué funciones va a tener esa herramienta. Y eso es lo que vamos a transcribir a este nuevo documento que tenemos aquí. Vamos trabajando, vamos haciendo, vamos mostrando ese documento de lo que vayan trabajando ustedes allí. Y en nuestras próximas sesiones, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Nuestras próximas sesiones vamos compartiendo pantalla, el que tenga la disponibilidad de hacerlo, y vemos documentos, cómo va trabajando, cómo va llevando SRS, qué cosas podemos incluir, qué podemos mejorar, para ir de una vez, como quien dice, evacuando ese documento para por partes terminarlo de una forma completa. ¿Les parece? Sí, ingeniero, a mí me parece pues una buena dinámica. Y quería preguntarle una cosita pequeña, un paréntesis. ¿Usted me podría indicar la página que usted nos recomienda para el logo? Yo miro más tarde cómo... Ah, no, pero verá, vamos a hacerlo rápido, que es que eso no tiene gran ciencia. Mira, yo les voy a mostrar. Para hacer el logo, en el caso de las personas que lo están haciendo y no dependan de a nivel empresarial de los logos, mira, hay muchas, yo trabajé con los chicos de mercado. A ver. Uno coloca aquí en internet hacer logos en línea y entonces allí te van a aparecer diferentes plataformas que te van a permitir hacer
esta parte de los logos. A ver, no terminemos con los anuncios. Tenemos a Jindo. Yo voy a abrir, yo trabajé con uno muy bueno. ¿Qué pasa con esta gente de los logos, no? Hay muchos. Bueno, Canva también te permite, que yo no sé, Canva es de verdad, es una super mega herramienta, tiene muchas cositas para trabajar allí. Entonces, yo abrí varios de los que tengo aquí, ya les voy a mostrar. Son muchos. Realmente ustedes es explorar lo que estén allí y ver cuál, cuál les conviene, o van haciendo el mismo logo en diferentes plataformas y el que les quedó mejor, entonces lo trabajaron. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo a Jindo. Vamos a ver, Jindo, ellos lo que hacen es, así como estos asistentes de página web, te hacen diferentes preguntas sobre lo que tú quieres hacer y al final te dan, recuérdense que muchas de estas plataformas nos logueamos con nuestro código, el SENA. A ver, aceptamos las condiciones que él me permite. Mientras él ingresa, vámonos con estos también. Yo acepto mis cookies y vamos a diseñar. Mira, vamos a ver, loguémonos. Crear un logo gratis. Diseña tu propio logo y comenzar a crear logos. Ellos son un simple asistente, fíjense. ¿Cómo vamos a llamar al negocio? Bueno, también tenemos una idea de qué es lo que hace nuestro sistema. En este caso, la idea es que te dan debemos identificarlo con alguno, llamémoslo aplicación. O llamémoslo software. Continuar. ¿Qué tipo de negocio es? Entonces, todo en función, vamos a poner aquí tecnología, y ellos te van, en función de lo que nosotros vamos colocando, ellos, fíjate, ellos te van a ver. Aquí en este caso te está sugiriendo educación, tecnología, vamos a trabajar tecnología informática. Continuar. Entonces aquí tenemos iconos. Si tú quieres un icono que represente, que pueda representar, si te gusta alguno de los que están aquí, puedes trabajar con ellos. Alguno que represente sistemas. A ver, trabajemos con este anillo infinito. Ya seleccioné ese que tengo allí. Ya él recomendó uno, entonces vamos a ver. Mira cómo. Esperemos a ver cuál es la propuesta que él nos hace. Mira, a ver, aquí te quedó software y aquí está el logo. En este caso es súper sencillo porque me generó fue un icono. Le colocamos la palabra software y en este caso el icono que generó. Si no es la palabra software, recuerden que ya debemos tener un nombre, entonces traten de colocar un acrónimo, un resumen, una abreviatura del desarrollo con el que ustedes van a trabajar. Y entonces mira, aquí está, iSoftware. En este caso es el símbolo que yo utilicé y el nombre que manejé. Y así les permite descargar hasta la versión en HTML para que ustedes se lo peguen directamente allá a la página con la que van a trabajar. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar nosotros otra de las herramientas que manejamos aquí. Listo. Ay, se me faltó la F. Esta es otra de las páginas que aparecen allí. Uno le dice hacer logo en línea, diseñar un logo en línea, y entonces te aparecen muchas de las que tienen aquí. Mira, esta por ejemplo me dice qué actividad es. Vamos a ingeniería, vamos a darle un nombre cualquiera. Dijimos que vamos a ponerle software para que lo trabaje. Entonces, mira cómo te elige hasta 3 tipos. ¿Cómo te gustaría que fuesen? Bueno, yo me gustaría así, así y así. Siguiente. ¿Qué tipos de fuente? Entonces, cada uno, fíjate que te está mostrando cositas diferentes. Trabajemos con estas 3. Entonces, mira, aquí lo tienes. De nuestro logo, que acabamos de ponerle el nombre, con la letra que escogimos, mira todos los modelos que te puede diseñar. Tú escoges uno de los que tienes allí y mira, todavía es que tienes plantillas para ver acá. Y escoges uno de estos que te gustó y ese es el que vas a colocar
a mantener como el logo de tu sistema. Ah, mira, pero resulta que mi sistema, editar el texto, ya no se llama software. Yo dije que el mío se llama el sistema de control, vamos a llamar Syscom bueno, se llamó Syscom, por darles un ejemplo cualquiera. Entonces, mira, ya les aparece el nombre que ustedes ya deberían tener en este momento resumido y escogen cualquiera de estos. Hay unos que son elegantes, hay otros que cambian. Entonces, estas páginas te ofrecen todo este tipo de cositas así. Si es para el área inmobiliaria, mira, te coloca de una vez el área inmobiliaria. No, es el área tecnológica. Bueno, yo trabajo el área de seguridad, el pajarito de seguridad. Este área me parece muy bueno para el área de tecnología. Este Syscom. O sea, ya eso va a depender del nombre que les tengan, la herramienta que ustedes tengan. Y así, ustedes diseñen su propio logo para que lo coloquen directamente allí en Canva. También es otra, mira, ya te muestran diferentes modelos que nosotros, a Canva en este caso, te permite editar el logo que tú tengas allí. Los otros no, los otros simplemente te lo generan y los puedes guardar, y si quieres descargarlo, bueno, captura la pantallita y lo guardas ahí. Esto es lo que te hacen. Este es otro lo que tenemos allí también en línea. Mira, ¿de qué lo quiero? No, mira, nada más que me da estas opciones. No, yo quiero buscar tecnología, mira. Entonces yo busco el área, ellos te van facilitando diferentes preguntas, como diferentes guía, paso a paso, cómo lo quieres, mira. Futurista, vamos a trabajar este futurista, me gustó el futurista. ¿Cómo se llama el negocio? Bueno, le dijimos que se va a llamar Syscom, para cambiar ese nombre de software. Se llamó Syscom, listo, sistema de control. Ajá, mira, ¿para qué quieres tú el logo? Entonces, mira, ya, dependiendo de donde tú lo quieras, él te va dando una función. Bueno, yo lo quiero para una tienda y para las redes sociales. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque la forma como van a estar llamativos es diferente. Entonces, mira, aquí te está dando diferentes opciones de lo que tú tengas para mostrar ese logo. Y estos son logos que van dentro de la página, porque ellos te colocan una vez el enlace. Entonces, pónganse creativos este fin de semana y hagan ese logo. El que no lo tenga, obviamente el que maneje el empresarial lo puede hacer. O si el empresarial les permite que, como el sistema, ustedes son los proveedores y le puedan editar un logo que tenga que ver con los colores de ellos, porque es otra cosa también, hay que respetar la parte institucional. Dice, no, tú puedes hacer el logo que quieras, pero mientras sea verde y azul. Listo. Ustedes escogieron sus colores y lo trabajaron. Miren, editar logo, me imagino que te permitirá, en este caso, en esta página, mire, trabajar con la fuente. A esta al menos también te permite editar los colores y tú le cambias los colores al logo. Entonces aquí está, mira, aquí hay un prompt de programación. Me encanta esta parte ahí. Entonces, pónganse creativos. Hay muchas en línea, hay muchas páginas que, fíjense que solamente hicimos esa pequeña búsqueda allí, que dice diseño de logo en línea, y ustedes pueden ir de una vez siendo más creativos todavía y colocar con el que se sientan cómodos. Porque recuerden que esos logos los van a identificar a ustedes en su propuesta y lo colocan allí en su SRS. ¿Quedó clara tu duda, Cristian? Sí, muchísimas gracias. Muchachos, ¿ustedes tienen alguna otra inquietud, alguna otra duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Fíjense que ya avanzamos ya 2 secciones y una parte de la sección, y es mucha información que hay que manejar. Entonces, vámonos por parte. Completen toda esa primera etapa, lo compartimos la próxima clase y vámonos así, trabajando por etapas. El que quiera avanzar un poquito más lo puede hacer, si tiene el tiempo y la disponibilidad de hacer. Y entonces simplemente la próxima sesión vamos comparando qué es lo que ustedes me envían en el WhatsApp y vamos comparando lo que ustedes tienen, mejorando esas propuestas y seguir avanzando en lo siguiente para entregar. Este documento es extenso, entonces por eso vamos a trabajarlo así por partes, para que ya al final entonces esté completamente corregido con todas las observaciones que tengan que desarrollarse. Listo, muchachos, ¿alguna otra duda? Tengo al señor de pescado aquí al frente de la casa. ¿Todo quedó claro? Hay trabajito que hacer. Vamos a ponernos en marcha con ese material que tenemos allí y vamos a empezar a trabajar con ese desarrollo. ¿Listo, muchachos? Como de costumbre, por favor me van colocando
en el chat del grupo, me colocan sus números para colocarle la asistencia y entonces nos veremos la próxima sesión. Juiciositos a trabajar. Entonces cuídense mucho a trabajar en ese, a desarrollar ese logo, el que quiera trabajar ese logo, que lo identifique y entonces nos veremos la próxima sesión. Chao muchachos, feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Chao mi amor, cuídense.